Ya, profe, ya se lo mandé. Ok. En el capítulo 19, bueno, al finalizar el capítulo 18, no sé si ustedes se acuerdan, pero se había quedado en una parte donde claramente Barbicán le había preguntado a Michelle Ardan que si iba a hacer alguna reunión, alguna conferencia para dar a conocer claramente cómo iba a ser el viaje, por qué había decidido hacerlo y demás. Y ellos quedaron, o bueno, Michelle Ardan les propuso hacer una conferencia, no sé si se acuerdan. Claramente, ahí quedó el capítulo 18. En el capítulo 19, la primera pregunta que nos aparecía, que era horizontal, o bueno, la primera afirmación que teníamos que completar, era, la conferencia que Michelle Ardan iba a hacer o iba a realizar era. Entonces, claramente ahí yo les di una pista. ¿La conferencia iba a ser pública o iba a ser privada? Pública. Pública. Iba a ser Pública. pública, ¿listo? Pública. Entonces, aquí claramente la respuesta era pública, ¿listo? Ellos, como tantas personas iban a ir a la conferencia, iban a ir a escucharlo, ellos no decidieron hacerlo como en un espacio cerrado. No sé si ustedes se acuerdan aquí más o menos en qué lugar o dónde decidieron realizar la conferencia. En la llanura, creo. En la llanura. En En una la llanura, profe. ¿Por En qué la llanura. ¿Por qué En la decidieron llanura. hacerlo en una llanura, chicos? Porque había suficiente espacio. Porque era amplia y pues claramente era suficiente espacio para que todas las personas pudieran asistir. ¿Listo? Él empezó, o bueno, Michelle Ardan en ese momento empezó con su conferencia, ¿cierto? Él empezó hablando claramente de cómo iba a ser el viaje, empezó a hacer varias comparaciones frente a si la luna podía ser habitada o no, ¿cierto? Y aquí él nos nombraba que la distancia era una palabra que, Relativa. ¿por qué relativa? relativo. ¿Por qué? Profe, le soy sincera, no sé cuál es el significado de la palabra. Relativo es una palabra que cambia. Relativo es que cambia. Entonces, claramente, ahí decía que la distancia podía cambiar dependiendo del planeta. ¿Listo? Entonces, él lo que quería, bueno, lo que le propuso a las personas que lo estaban escuchando, era identificar si en la luna había vida, ¿listo? Si se podía habitar la luna. Entonces, él estaba hablando claramente pues de la distancia que había entre la luna y el planeta Tierra y pues de la distancia. Claramente ustedes saben que la distancia puede cambiar dependiendo desde el punto de vista que nosotros queramos verlo, ¿listo? Aquí él nos habla y bueno, le dice a las personas más o menos cuántas horas iba a durar el viaje a la luna. 2 horas. Sí. ¿Cuántas? 97. 97 horas. 97. 97 horas iba a durar el viaje, o bueno, iba a gastar Michelle Ardan hacia la luna. ¿Listo? Aquí pues claramente todas las personas que estaban escuchándolo estaban muy entusiasmadas, ¿cierto? Porque pues las palabras y la manera como él se expresaba lograba que se convencieran, ¿cierto? Y que tuvieran confianza en el viaje que iba a hacer Michelle Ardan. Claramente aquí pasa algo muy interesante, bueno, que a pesar de que él era, o sí, iba a ser la persona a la cual iba a ir a la luna, había una persona como tal que era la que se había encargado de hacer todo el proyecto, de estar encargado, de ser como el jefe. Entonces él quería que también lo celebraran a él, ¿no? Le dieran como cierto tipo de importancia. ¿Quién era esa persona? Creo que el capitán, ¿no es cierto? Barbicán. Bien, era Barbicán, ¿listo? Entonces en este momento claramente él también decidió darle como cierto tipo de importancia o de representación a Barbicán, ¿listo? Porque también, pues ustedes saben que la mayoría del trabajo era por parte de él, ¿listo? Claramente como él estaba hablando de la palabra distancia, que es muy importante, aquí nos dice, los planetas podían ser habitados según la distancia al Sol. 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 ¿Listo? Sol. Entonces él decía que claramente dependiendo de la posición en que estaban los planetas, hacia el Sol, pues podría ser habitado o no, porque obviamente, chicos, si un planeta está muy cerca al Sol, ¿ustedes creen que puede ser habitado?
No, nos puede quemar, nos pone como pollos fritos. Y eso no se puede. Ajá. Profe, qué pena interrumpirla. Como Tranquila. Gisela te había dicho anteriormente que el internet le está molestando, la sacó de la clase. ¿A quién, cariño? A Gisela. Oh, que sigue intentando ingresar a ver si de pronto la deja lista, pero no hay problema. Profe, una pregunta. Dime, ¿Usted ya pasó lista, profe? ¿por qué? Porque es que yo por el internet apenas esa es la única clase en la que me he podido conectar hoy. ¿Por qué? Porque el internet se me fue hoy todo el día. Mm, ¿Y hay algún problema o Pues de pronto para que si ya la llamo lista, pues para, como yo ya entré, para que me anote, profe. pero tienes que estar en toda la clase? Sí, profe, ay, profe, yo entré a las y 40, ¿Y qué pasa? profe, pero ya ahí sí ya no era mi culpa. Pues tú tienes asistencia, claro, no importa. No importa si entraste 5 o 10 minuticos tarde, no. Lo importante es que estés en toda la clase. ¿Listo? Ah, bueno, O profe, sea, no es gracias. que tengas falla, no, porque tú estás acá, eso está grabado, entonces tú puedes demostrar que estuviste en clase. ¿Listo? Bueno, profe, gracias. Entonces, aquí había un apodo, o bueno, una manera de cómo Michelle Ardan le llamaba a los estadounidenses. ¿Cuál era? Yankees. Ya. Frankie. ¿Listo? Frankie. Muy bien. Entonces, al momento en que él dio toda la información, pues todas las personas estaban convencidísimas claramente del proyecto, lo apoyaban, lo aplaudían y demás, ¿cierto? Aquí nos aparece que ellos en un momento suspendieron la conferencia, de pronto pues porque Michel Ardan estaba un poco cansado también por todo lo que había hablado, entonces la suspendieron un tiempito. ¿Cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo? 1 hora y media. 1 hora. Un cuarto de hora, profe. Cuarto de hora. Un cuarto de hora. Un cuarto de hora, listo, para que lo tengan en cuenta. Es diferente decir 1 hora y cuarto a decir un cuarto de hora, ¿cierto? Entonces, ténganlo muy en cuenta. Dime, Es que se me salió. No sé. tranquila, Gisela, no pasa nada. Hasta ahorita estamos en el capítulo 19, listo, todavía no hemos pasado a lo que tenían para hoy. Listo. Aquí había una persona que estaba muy emocionada, ¿cierto? A pesar de todo lo que había dicho hace un tiempo. ¿Quién era esa persona? JT Master. ¿Listo? Entonces, él era prácticamente la persona que estaba más interesada y pues, mejor dicho, estaba muy emocionado por todo lo que decía Michel Ardan, ¿cierto? Y pues claramente la última es en qué lugar se estaba hablando del secretario perpetuo del Gun Club. En Estados Unidos, profe. Estados Unidos. O sea, USA. Ajá. En USA, que yo les dije que era como la abreviación, ¿no? Yo les dije que no era el país el nombre completo, sino era la abreviación del país, ¿se acuerdan? Todos los países tienen eso. Aunque, profe, mire que hay muchas formas de decir Así, Estados Unidos. se dice EEUU, se dice USA, América, pero bueno, pues de pronto esa era como la más difícil por el tema de la abreviatura, pero pues tampoco era tan complicada, ¿listo? Entonces, ahora sí vamos a pasar al capítulo 20. El capítulo 20 no tienen quiz, no tienen copa de letras, no tienen crucigramas, simplemente ustedes me van a ir contando y yo les voy a ir diciendo, ¿listo? Entonces, el capítulo 20 se llama Ataque y Respuesta, ¿verdad? Sí, señora. Sí, señora. 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 ¿Cómo comenzó el capítulo 20? Que debía terminar como una discusión. ¿Terminar o empezar? Creo que Empezar una. empezar, profe. Empezar una discusión. Discusión. ¿Se acuerdan que la No. reunión se había suspendido por un tiempo? Sí, es terminar la discusión. Sí, señor. Se había suspendido por un tiempo, ¿cierto? Cuando Sí. todos estaban en silencio, todo estaba calmado, ¿cierto? ¿Qué pasó?
Ardan insultó a Barbicán. No, se oyeron ¿Ardan? como unas palabras. No, se oyeron como unas palabras. Unas pocas Una voz, palabras. como una voz. Unas pocas palabras. Como una voz, como una voz. ¿De quién? Ay, ¿cómo se llama? De. De Michelle Ardan, si no estoy mal. No. No, fue de una persona. Al principio, El desconocido, ¿no? sí, al principio era una persona desconocida, todavía no se sabía quién era, ¿cierto? Porque nadie conocía a esa persona. ¿Qué fue lo que dijo o qué fue lo que preguntó? Era como una frase. Esa persona desconocida hizo muchas preguntas, profe. Pero ¿qué fue lo que dijo a Michelle Ardan, esa persona? Es que si no estoy Que mal, con qué aire, que con con que qué, así. con que no había aire en la luna, algo así. Así que que no podían ir. no podían ir por el aire, que Que porque no había aire en la luna. ¿Cómo así? Por la luna no había podían ni ir por el aire. Que en la luna no había como en sí aire y no podían respirar como por eso. Así que no había ni el más mínimo aire. Bueno, sí, eso es un poquito más adelante, pero ¿qué fue lo que le preguntó? ¿Qué fue lo que dijo? Perdón si la interrumpo. Es que dice Diego que se le fue el internet. A ver si lo deja otra vez ingresar. Diego hasta ahorita se está intentando conectar y ya pasó media hora. profe, ¿se puede ver en el libro? La pregunta que le hizo no fue que si estaban empeñados en seguir con lo del satélite, me parece, con un satélite. Él como que lo retó, ¿no? Entonces le dijo que, bueno, que dejara de palabrear tanto y en realidad hablara del proyectil, que hablara del proyecto y no se desviara tanto sobre lo que estaba hablando, ¿cierto? Entonces fue como desafiarlo Como una enfrente de expedición. todo De el toda la gente. Esa persona se situó en la parte delantera, bueno, sí, enfrente de Michelle Ardan y empezó a preguntarle muchas cosas. Entonces empezó a decirle que Con que lo era el aire de la luna. El aire. Que no había ni más, como ni Profe. una mínima sustancia de aire. pero él aprobaba o desaprobaba el proyecto. Desaprobada. Desaprobada, profe. Desaprobada. Y él le preguntaba con que no hay aire en la luna. Como que no hay aire. Desaprobada porque como que si no le creía que hubiera aire en la luna, que eso era como cuento de él. Claro, como él estaba diciendo que una de las finalidades, o bueno, sí, por así decirlo, un propósito que él tenía era identificar si la luna podía ser habitada. Entonces él le dijo, bueno, pero entonces todavía no se ha comprobado si en la luna hay aire, ¿cierto? Si se puede respirar o si hay una atmósfera, ¿cierto? ¿Y qué empezó o qué le respondió Michelle Ardan? Que pues que lo de los sabios, algo así. Lo de los sabios. ¿Cuáles sabios? Señora, Los de esas que personas que se fijan en eso, no sé cómo se llama. Como que los sabios así que como que saben de, sí, como de cosas de la luna, por decirlo así, el universo. y eso es que también tiene que ver con la creencia, sí, pues. ¿Pero son sabios o son científicos? No, Sí, son sabios. No, sabios. Sabios, profe. Sabios. Sabios. Bueno. ¿Y de qué hablaron? ¿De qué discutieron ellos? Pues Es que en general, en todo, profe. Sí, ¿de qué discutieron? Pues Bueno, el primer Profe, foco de ¿puedo decirle discusión, yo? el primer foco de discusión fue el tema de la atmósfera. Sobre la luna, profe. Claramente, la luna pues contaba con una atmósfera, claramente que brindara el aire o el oxígeno y las personas pudieran respirar, ¿no? Porque claramente Sí. cómo podía ser habitada si no contaba con una atmósfera o contaba con oxígeno para el ser humano, ¿cierto? Esta fue la primera discusión. Él habla de unos sujetos que viven en la luna, supuestamente de las investigaciones que se han hecho. ¿Cómo se llaman esos sujetos? Selenitas, ¿no? Muy bien. Selenitas. ¿Quiénes son los selenitas? Las personas supuestamente que habitaban en la luna. Y que, sí. Bueno, lo que dijo Nicole. Sí, profe. Los supuestos habitantes. Los que conocían De la luna. perfectamente
la pero luna, lo cual no los que deja. conocían perfectamente la luna. No, no era que los conocían, sino de las investigaciones se había identificado, de pronto se tenía la teoría de que existían cierto tipo de seres que vivían en la luna que se llamaban selenitas. ¿Estos seres respiraban o no respiraban? No, No, no no respiraban. No, porque respiraban. no había ni una más no. mínima, No respiraban. Una menor no había algo molécula. mínimo de aire. No. Porque no había aire. Ah, no había. Ay, Ok, listo. ¿Qué más? ¿De qué más hablaron aparte del aire? es que ahí también, o sea, ahí hablaban mucho de los sabios que hacían preguntas que sobre los peces, que no sé qué. Bueno, ahí, o sea, por decirlo así, entraron en conflicto respecto a lo que a lo que decía el desconocido. Y también pelearon por cosas, como decir, que decían que hablaban más de la luna que de la tierra, Pues, como decir que profe, ellos tenían que hablar más de la luna que de la tierra. Eso iba a decir. ¿Pero de qué más? pues, profe, más que todo, o sea, pues, bueno, más que todo yo veo que ahí hablan es de temas como del ambiente en la luna, ¿sí? O sea, como, y pues de la luna, ¿sí? Estaban hablando también como el proyectil, o sea, como Los acerca de... astrónomos, Y pues, profe, ahí como que, bueno, yo según lo que analicé, o sea, lo que leí, pues veo que como que hay una serie de desacuerdos y acuerdos, ¿sí? O sea, hay desacuerdos y acuerdos entre esa asamblea, ¿sí? Porque, o sea, digamos, muchas veces estaban de acuerdo con lo que decía y muchas veces no, ¿sí? Ajá. Pero, pues, Sí, porque ¿qué pasa? Claramente esta persona desconocida tenía argumentos, ¿cierto? Para desaprobar el proyecto y decir que no iba a funcionar. Pero entonces Michelle Ardan también le respondía y entonces aquí como que la audiencia estaba entre sí y entre no, ¿cierto? A veces Sí, estaban Una aprobaban, lucha. indecisos. a veces no, estaban indecisos. Muy bien, Karen, esa es la palabra. Entonces, esta persona siempre le hacía preguntas, claramente sobre el ambiente, sobre el tema de la atmósfera, pero también sobre qué. sobre el Sobre la proyectil. tierra. proyectil, Tiene que ver No, con el proyectil, pero sobre qué del proyectil. Sobre la tierra. sobre la, Sobre la tierra. ¿cómo decir? ¿Desde a dónde? yo, profe, ¿De o sea, dónde lo pues, iban a lanzar? No, ¿De dónde iba a caer? ¿cómo es que espere, no se le iban a lanzar? De eso no hablan. espere, yo tengo la respuesta, creo, ¿no? Pues creo que él como que tocaba temas como que también, cómo iban a sobrevivir durante durante ese recorrido y como que con qué iban a sobrevivir, si iban a llevar víveres y agua que si eran Oh, suficientes y el Ah, sí, tiempo. sí, sí. Y que decía que no porque iban, no lo digamos en plural, sino iba, porque la única persona que iba a ir era Michelle Ardan, ¿cierto? no, Entonces, sí, profe, también le pregunto de que cómo iba a hacer para vivir, dijo que él iba a llevar el oxígeno con Artificial. ciertos, ¿cómo es que se dice eso? Bueno, científico, un oxígeno científico, por decirlo así, no me Ah, acuerdo bien. artificial, pero que pues Eso, él artificial, ya un oxígeno conocía, artificial. pero que ya vamos por conocía. orden. Él le dijo que claramente, bueno, y era un viaje totalmente peligroso, entonces que cómo iban a hacer ellos para que Michelle Ardan no muriera o no le pasara nada en el trayecto, ¿cierto? Entonces, Para él que lo primero sobreviviera. que le respondió es sobre la forma que iba a tener el proyectil. Claramente que lo habían construido perfectamente para que él no, por así decirlo, no se moviera mucho y estuviera en una posición estática, ¿cierto? Donde no se pudiera lastimar. Después le preguntó claramente por el calor. Ustedes saben que al salir, ¿cierto? El planeta, ¿qué pasa? Se Pues va a hay qué? un, Se va a Se va, calentar, se va el calor, profe. Es más se frío. va a Como calentar. decir, allá donde ellos, Es más frío, como profe. decir, usted sale de la Tierra y allá hace mucho frío al lado de la Luna. Claro, pero al bueno, momento de traspasar la atmósfera normalmente se va a calentar el proyectil, ¿cierto? Entonces sí, él le sí, sí. dijo que ¿Al cómo salir o iba a al hacer para soportar tanta, o bueno, para soportar esa temperatura. Y él que le respondió, porque iba a ser qué. Pero, pues bueno, profe, pues no sé muy bien lo que responde, pero pues ¿No entramos más aquellas, pequeño, profe? No se interrumpan así.
Pues tengo entendido que pues el hombre, o sea, aquel persona desconocida al hacerle esa pregunta, pues no sé quién se la hacía, pero pues eh, aquella persona le respondió como que con mucha firmeza de que de que estaba suficientemente bien preparado todo y que ellos ya habían estudiado como dónde estaba la luna y todo eso, ¿sí? Pues así. Ujú. Sí, pero con el tema de la temperatura, él le respondió que iba a ser un poco grueso, ¿no? Que el proyectil o la capa del proyectil iba a ser un poco gruesa, entonces que claramente él no iba a sufrir por eso. Le preguntaron que cómo iba a hacer para comer y él dijo que había empacado víveres para qué, para Para, cuánto tiempo. Por una Para semana. cuatro Para todo, cuatro días. para todo el viaje. Ah, no, por 4 días, si no estoy mal. 4 días que dijeron que iban a durar iba a No, durar eso. más tiempo. Para una Como semana. 6 días, creo. Semana. Están 8 adivinando. días. Están adivinando. Ah, no, sí, una semana. Es que sí, pensando de ir aquí a la luna es un trayecto largo. Imposible que pues en 4 días llegue a la Un luna. mes. No, no, no. Ahí yo no les estoy preguntando que cuánto iban a durar hasta llegar a la luna. No. Ahí les Para un estoy- año, profe. Para Para un un año. año. Él le dijo que habían empacado víveres para un año y que solamente el viaje iba a durar 4 días. 4 días. 4 días. Ok, listo. Chicos, yo aquí me estoy dando cuenta de quiénes están hablando y quiénes no. Entonces, después no me digan nada. Listo, yo los estoy anotando aquí en mi cuaderno. Ahí Michelle Ardan dice algo muy interesante, que Profe, se le escucha entrecortado. ¿Profe, lo puedo volver a repetir? Yo me escucho muy entrecortado. todos me escuchan así. Profe, No, profe. Era el internet. pregunto. Profe, se le escucha Es entrecortado. internet. ¿A mí? No, Escucha normal. Sí, señora. será el internet. Cariño, de pronto debe ser el No, internet y ustedes, ya se porque me si arregló, todos ya me se me arregló. escucharían así, ahí sí, yo creo que es mi internet, pero creo que no. No, profe, se escucha normal. Sí, se escucha normal, profe. Profe, ¿cuál era la pregunta? Yo me la sé. ¿Cuál? Dime, Daniel. Y le dijo que, y el aire para respirar durante el viaje. ¿Cuál era la pregunta? Así le dijo Él Michelle dijo que Ardan. claramente lo tenían planeado, que iba a ser, bueno, un aire, por así decirlo, artificial, ¿cierto? Pero hay algo muy importante, un aspecto muy importante en el viaje, que es que todos se quedaron súper sorprendidos cuando Michelle Ardan dijo eso. Que él no volvería. Muy bien. Que no pudo. Me lo quitaron. Que él no volvería. Que él no volvería. Él dijo eso. Ay, Que no sí, volvería. lo están Me repitiendo. lo que quitaron. ya lo habían dicho. Ya lo Tengo dije. unas fechas, yo no sé. Él dijo, Gisela lo dijo de primeras. Gisela lo dijo de primeras. Es que me quitó la señor palabra. desconocido le preguntó que cómo iba a hacer para devolverse, ¿no? Entonces él le dijo que no, que él se iba a quedar en la luna, ¿cierto? Que él no iba a volver. Bien. Y todo el mundo quedó muy impresionado. Pues sí. Una pregunta, ¿cómo hace la gente cuando va a la luna y vuelve? Eso es lo que, ¿cómo uno vuelve? ¿Se tira de la luna y se cae? No, pues a estudios pertinentes, La ¿no? O sea, gravedad los no lo deja. estudios más convenientes para eso, ¿no? Para que salga todo bien. Tengo entendido. Este personaje le dijo a Michelle Ardan que era un ¿qué? ¿Un exclamo? ¿Algo así? Imprudente, un imprudente. Muy bien. ¿Quién fue, Daniela? No, fue Karen Sánchez. Fue Daniel. No, fue Daniel. Fue Daniel. Lo de primeras. Lo dijo de primeras, No, Daniel. yo no fui. Yo Ya no fui. conozco sus voces, sí. Muy bien, fue Daniela, sí. Él dijo que él era una persona totalmente imprudente, ¿verdad? Por todo lo que estaba, bueno, por todo lo que quería hacer. Cuando pasó esto, dejaron de discutir, Michelle Ardan se fue a dormir, ¿verdad? Y, bueno, esta persona antes de que se fuera dijo que alguien iba a pagar las consecuencias de hacer este proyecto. No dijo el nombre, pero se deduce que la persona que va a pagar las consecuencias es
Barbican. 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 Barbican, sí. Bien, entonces Michelle Ardan se va, ¿cierto? Hacia pues su cuarto. Hacia la luna. ¿Y qué decidió hacer Barbican? Se puso a pensar toda la noche sin dormir. No, profe. No, profe. Pues bueno, Barbican pues se quedó en el lugar, pues se fue Michelle Ardan y pues empezaron como que a desencadenar ya una pelea más fuerte con más insultos. Y ahí fue donde como que se citaron a un bosque junto con aquel desconocido. Nicole. Con el desconocido. ¿Quién era el desconocido? Nichol. Nichol. ¿Se acuerdan de Nichol? Ah, sí, Ellos el se malo. conocían, ¿no? Porque claramente se habían enviado cartas. Capitán Nichol. Eso, el capitán Nichol no se conocían. Entonces, cuando le preguntó quién era, Quiero seguir lo que decía Gisela. cuando le preguntó que quién era, le dijo que era Nichol, ¿cierto? Ahí ellos se retaron como a un duelo. Al siguiente día iban, como se citaron, ¿cierto? Y Nichol le dijo a Barbican que llevara Un arma, fue un arma. Un arma. Ay, no me No, ¿No fue un misil? Espere, lo tengo ya en la Pero si ya lo dijeron. Que llevaron presidente del Glon Club. No. Ya lo dijeron, ¿no? Un rifle. Un rifle, ¿listo? Le dijo claramente que llevara un rifle. ¿Listo? Y ahí quedaron en esa cita, Barbican se fue a dormir y ya. ¿Listo? No se fue a dormir, profe. Quedó. A dormir. ¿A qué se fue? Él se fue ay, se me olvidó. Pero lo único que sé es que no se fue a dormir. Con club, algo así, ¿no? No sé. Para algo. Fue a evitar sí. repercusión del proyectil y resolver el problema que presentó Michelle En la asamblea. En la asamblea, sí. En la asamblea del conclub, sí. Chicos, vuelven y se conectan y terminamos.